Bienvenidos una vez más a la clase de física. Vamos a continuar desarrollando problemas de la ley de Coulomb. Y tenemos el problema número 23, que nos menciona 4 cargas están localizadas en los vértices de un cuadrado, como se muestra en la figura. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza sobre la carga inciso A, carga 2, inciso B, carga 4? Ahí tenemos la gráfica, un cuadrado con 4 cargas, y vemos que la carga 1 es menos 10 microcoulomb, la carga 2 también es menos 10 microcoulomb, la carga 3 también es 5 microcoulomb y la carga 4 de igual forma es 5 microcoulomb positivo. El lado del cuadrado es 10 centímetros. Entonces, para solucionar este problema, primeramente vamos a extraer los datos. Solución. En la solución tenemos primeramente los datos. La carga 1, hemos visto, es negativo, es menos 10 microcoulomb. La carga 2 también vale el mismo, menos 10 microcoulomb. La carga 3 es positivo, más 5 microcoulomb. Y la carga 4 es también positivo, más 5 microcoulomb. Y tenemos la distancia o el lado del cuadrado, esto es 10 centímetros. Lo primero que deberíamos realizar para poder resolver el problema es, en los datos, hacer las conversiones al sistema internacional. Como sabemos, el micro representa por 10 a la menos 6. Entonces, aquí tenemos la carga 1 es menos 10 por 10 elevado a menos 6 coulomb. La carga 2 lo mismo, menos 10 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Y la carga 3, 5 por 10 elevado a menos 6 coulomb. La carga 4 más 5 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Aquí la conversión, 100 centímetros es igual a 1 metro. Centímetros con centímetros, multiplicamos y dividimos, tenemos 0,1 metros. Eso es la distancia. Hasta ahí hemos podido extraer los datos. Lo siguiente que continuamos es análisis del gráfico. Análisis del gráfico. Tenemos un cuadrado, primeramente. Un cuadrado donde existen cargas. 4 cargas en los 4 vértices. ¿Qué cargas tenemos? Tenemos 2 cargas. Tenemos 2 cargas negativas que están en la parte superior y 2 cargas positivas que están en la parte inferior. Entonces procedemos a realizar un análisis. Cargas iguales se atraen, cargas diferentes se repelen. Entre la carga 1 y 2, esto es la carga 1, esto es la carga 2, carga 3 y la carga 4. Entre la carga 1 y 2 existe una fuerza de repulsión. Entonces esto es la fuerza 1, 2 o la fuerza 2, 1. Entre la carga 3, 2 y 3 se van a atraer porque son de signos contrarios. Y esto es la fuerza 2, 3 y la fuerza 3, 2, que son iguales pero en sentidos contrarios. Luego tenemos entre la carga 3 y 4 que son de signos iguales, entonces va a haber una fuerza de repulsión. Por aquí va a haber la fuerza 3, 4
y también hay una repulsión de la fuerza que ejerce la carga 4 sobre la carga 3. Esas son las fuerzas que existen. Y finalmente tenemos entre la carga 1, 4, que son de signos contrarios, por lo tanto se van a atraer. La fuerza 1, 4, la fuerza que ejerce 4 sobre la carga 1. Y además, no nos hay que olvidar que existen fuerzas entre diagonales. La fuerza entre 1, 3 va a ser una fuerza de atracción, porque son en sentidos, son cargas contrarias en sí. Entonces tenemos la fuerza 3, 1, la fuerza 1, 3. Hasta ahí tenemos. Lo mismo sucede con este, entre la carga 2 y la carga 4. Tenemos ahí la carga 2, fuerza 2, 4, y la fuerza 4, 2. Entonces esto es todo el sistema que hemos podido analizar de las fuerzas. Pero vamos a centrarnos en lo que nos interesa. Lo que nos interesa de acuerdo al problema son la carga 2 y la carga 4. Entonces vamos a centrarnos en esas cargas. Aquí tenemos la carga 2 y esto es la carga 4. Empezaremos para la carga 2. En la carga 2 tenemos actuando sobre esta carga 3 fuerzas. Tenemos la fuerza 2, 1, 2, 3 y 2, 4. Entonces vamos a analizar primeramente sobre la carga 2. Analizamos sobre carga 2. En la carga 2 tenemos la siguiente configuración. Ahí tenemos la carga 2, las fuerzas que están actuando. Si graficaríamos en un eje de coordenadas cartesianas, tenemos ahí el eje cartesiano. Actúan primeramente una fuerza, la fuerza 2, 1. Luego actúa otra fuerza en este sentido, la fuerza 2, 3. Y finalmente actúa en este sentido la fuerza 2, 4. Entonces lo que debemos hacer es hacer un cálculo de las fuerzas 2, 1, de las fuerzas 2, 3 y de la fuerza 2, 4. Para ello vamos a requerir los demás datos. Pero una vez hallado la fuerza 2, 1, la fuerza 2, 3 y la fuerza 2, 4, estos son 3 vectores y debemos resolverlo de manera vectorial esto. Entonces vamos a ver cómo podemos resolverlo de manera vectorial. Primeramente vamos a calcular cuánto valen estas fuerzas. Calculamos la fuerza 2, 1, que es igual a la constante carga 1, carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Reemplazando los datos tenemos que la fuerza 2, 1 es igual a la constante 9 por 10 elevado a la novena Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, multiplicado por la carga 1. La carga 1, recuerden, es menos 10 por 10 elevado a menos 6. Pero no se anota el signo, entonces 10 por 10 elevado a menos 6 Coulomb. La carga 2 tenía el mismo valor, entonces 10 por 10 elevado a menos 6 Coulomb. Dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia es 0,1 metros al cuadrado. Reemplazamos en la calculadora. Tenemos fracción 9 por 10 a la 9, 10 por 10 a la menos 6, lo mismo 10 por 10 a la menos 6 dividido entre 0,1 elevado al cuadrado.
Tenemos como resultado 90 Newton. Fuerza 2,1 es igual a 90 Newton. Procedemos a calcular la fuerza 2,3. La fuerza 2,3 es igual a la constante carga 2 por carga 3 dividido entre la distancia al cuadrado. Reemplazando los datos tenemos que la fuerza 2,3 es igual a la constante 9 por 10 elevado a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Multiplicado la carga 2 sabemos que es 10 por 10 elevado a menos 6 Coulomb. La carga 3 hemos visto en los datos es 5 positivo por 10 elevado a menos 6 Coulomb. Todo eso está dividido entre la distancia del cuadrado es 0,1 metros al cuadrado. Veamos cuánto es el valor de la carga 2,3. Reemplazando en la calculadora tenemos 9 por 10 a la 9 multiplicado por 10 elevado a menos 6 por 5 elevado a menos 6. Todo eso dividido entre 0,1 al cuadrado de metros. Es 45 Newton la fuerza. 45 Newton la fuerza 2,3. Finalmente vamos a calcular la fuerza 2,4. La fuerza 2,4 es igual a la constante carga 2 por la carga 4 dividido entre la distancia. En este caso ya no es R, porque era el lado del cuadrado. Si nos graficamos aquí el cuadrado, esto es 3, esto es 2, esto es 4 y esto es 1. Estos son R's, los lados del cuadrado. En cambio lo que estamos queriendo calcular es esa distancia. Entonces por Pitágoras, ¿cuánto es? Si esto trasladamos aquí R, formamos como un triángulo de 90 grados. Por Pitágoras vamos a decir que esa distancia es L. L al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Y eso es L al cuadrado es igual a 2 veces R. Sacamos raíces cuadradas. Y la distancia L que estamos viendo, esta distancia que estamos calculando, es R por raíz de 2. Entonces tenemos distancia L al cuadrado, ya no es R al cuadrado. Reemplazamos los datos. Tenemos fuerza 2,4 es igual a la constante, que es 9 por 10 elevado a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. La carga 2 menos 10 microcoulomb, pero es con positivo, se nota 10 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y la carga 4, 5, que es positivo, por 10 elevado a menos 6 Coulomb. Todo eso dividido entre L al cuadrado. L al cuadrado sabemos que es R por raíz de 2. Y eso significa que es 0,1 por raíz de 2. Todo eso elevado al cuadrado. Reemplazamos en nuestra calculadora para poder hallar el valor de la fuerza 2,4. Entonces tenemos fracción 9 elevado a la 9 por 10 elevado a menos 6 elevado a menos 6 multiplicado por 5 elevado a menos 6 dividido entre 0,1 raíz de 2, todo eso elevado al cuadrado. Aquí tienen que tener cuidado, ambos tienen que elevar al cuadrado. Y eso es 22,5 Newton. Tenemos 22,5 Newton la fuerza 2,4. En resumen, tenemos
un resumen, que la fuerza 1,2 o 2,1 es 90 newton, la fuerza 2,3 es 45 newton y la fuerza 2,4 es igual a 22,5 newton. Ya habiendo hallado la fuerza 2,1, 2,3 y 2,4, tenemos que realizar esto de manera vectorial, y de manera vectorial no es tan complicado estos vectores. Entonces vamos a ver cómo podemos continuar resolviendo. Lo primero que podemos trabajar es primeramente entre la carga, entre la fuerza 2,1 y 2,3. ¿Qué podemos hacer? Como están separados a 90 grados, podemos hallar una resultante aquí, trazando sus paralelas por el método del paralelogramo, y aquí hallamos una fuerza resultante F. Esta fuerza resultante va a ir a 45 grados exactamente. Esto vamos a obtener por el teorema de Pitágoras. Esta fuerza F entre fuerza 2,1 y 2,3. Aquí, aparte de esto, tenemos, esto es exactamente 45 grados. Este ángulo es 45 grados. Entonces aquí vamos a hallar cuánto valdrá este ángulo. No sabemos aún. Entonces aquí vamos a hallar un ángulo, no sabemos cuánto aún, por la tangente, un ángulo alfa. Y con estos dos finalmente vamos a trazar el método de lo mismo, el paralelogramo. Vamos a trazar por aquí. Y finalmente por aquí vamos a obtener la fuerza resultante total. La fuerza resultante R. Entonces vamos por partes. Primero vamos a hallar la fuerza resultante F, que está dado entre la fuerza 2,1 y la fuerza 2,3. Tenemos entonces la fuerza 2,1 y la fuerza 2,3. Lo que tenemos que hacer es trazar sus paralelas y por el método del paralelogramo hallar cuánto vale esta fuerza resultante F. Como esto es 90 grados, entonces vamos a poder utilizar el teorema de Pitágoras. La fuerza F se halla como la raíz cuadrada de la fuerza 2,1 al cuadrado más la fuerza 2,3 al cuadrado. Entonces la fuerza F es igual a la fuerza 2,1, que es 90 newton, al cuadrado más la fuerza 2,3, que es 45 newton, al cuadrado. Entonces ahí tenemos la fuerza F, vamos a hallar. Tenemos raíz cuadrada de 90 al cuadrado más 45 al cuadrado. Y eso es 45 raíz de 45. 45 raíz de 5. Vamos a ver cuánto vale. Exactamente 100,62. 100,62 newton. Eso es lo que vale la fuerza F. Entonces empezamos a calcular el ángulo. El ángulo, este es el ángulo que necesitamos. Ese es el ángulo que necesitamos. Si nosotros traemos esto aquí paralelamente, queriendo calcular este ángulo, tenemos la fuerza 2,1. Entonces podemos utilizar la función tangente. Cateto opuesto. Si lo giramos, se vería algo como esto. 90 grados. Esto sería alfa. La fuerza 2,3
y esto es la fuerza 2,1. Simplemente estamos girando esto. Así. Entonces nuestro objetivo es hallar el ángulo alfa. Y planteamos. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto, fuerza 2,1. Cateto adyacente, fuerza 2,3. Despejando tenemos alfa es igual a la tangente de la fuerza 2,1 dividido entre la fuerza 2,3. Reemplazando los datos, alfa es igual a la tangente a la inversa de la fuerza 2,1, tenemos que era 90 newton, y la fuerza 2,3 es 45 newton. En esta división se van a simplificar las unidades y vamos a tener el valor de la tangente de inversa de 90 entre 45. Reemplazamos los datos en la calculadora. Tenemos shift tangente de 90 entre 45 y eso es igual a 63.4 63.4 grados. Eso es el ángulo que hemos hallado. Finalmente hallamos la fuerza resultante. Sabemos que dibujando un eje de coordenadas cartesianas, en esta dirección está la fuerza F que acabamos de calcular. Y por aquí está la fuerza 2,4. El ángulo, esto es 45 grados y esto es 63.4 grados. Entonces resolvemos este problema por el método del paralelogramo. Lo mismo, trazamos las paralelas, trazamos paralelas y finalmente ahí está la fuerza resultante. Tenemos el valor de esto, también tenemos el valor de esto y el ángulo de esto podemos calcular sumando simplemente, y utilizamos el teorema de los cosenos. Vamos a llamarle un ángulo teta, 45 grados más 63,4 grados. El ángulo teta vale 108,4 grados. El valor de la fuerza F hemos visto era 100,62 newton y el valor de la fuerza 2,4 22.5 newton. Entonces con estos valores vamos a calcular mediante el teorema de los cosenos. Tenemos que la fuerza resultante es igual a fuerza F al cuadrado más fuerza 2,4 más esto al cuadrado más 2 fuerza F por fuerza 2,4 por el coseno de el ángulo teta. Fuerza resultante, reemplazamos los valores. La fuerza F hemos hallado 100,62 o 6 newton al cuadrado. La fuerza 2,4 es 22.5 22.5 newton al cuadrado más 2 veces de 100,6 newton por 22.5 newton por el coseno de 108.4 grados. Reemplazamos en la calculadora y hallamos el valor de la fuerza resultante. Entonces tenemos raíz cuadrada de
100,62 elevado al cuadrado más 22.5 al cuadrado más 2 veces de 100,62 por 22,5 por coseno de 108.4 grados. Tenemos 95,9 newton. 95,9 newton. Esa es la fuerza resultante que actúa sobre la carga 2. Entonces vamos a continuar analizando para la carga 4, que tenemos aquí. Lo mismo, vamos a dibujar un eje cartesiano con la carga y las fuerzas 4,1, 4,2 y 4,3. Para carga 4 tenemos la carga 4 y lo ubicamos en un eje de coordenadas cartesianas para poder identificar las fuerzas. Tenemos aquí la fuerza 4,1, en esta dirección tenemos la fuerza 4,2 y en esta dirección tenemos la fuerza 4,3. De igual forma que hemos ido resolviendo para el problema para el inciso A en sí, para la carga 2, primeramente vamos a resolver esto por el método del paralelogramo. Y aquí hallamos una fuerza resultante F. Y con esta fuerza resultante trazamos otro por el método del paralelogramo de igual forma. Para finalmente hallar la fuerza resultante. Entonces primeramente vamos a hallar los valores de las fuerzas 4,1, 4,2 y 4,3. Tenemos la fuerza 4,1 es igual a la constante carga 1, carga 4 dividido entre la distancia al cuadrado. La fuerza 4,1, los valores, la constante 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Carga 1, tenemos 10 por 10 elevado a menos 6 coulomb y la carga 4 es 5 positivo por 10 elevado a menos 6 coulomb. Dividido entre la distancia entre la carga 1 y la carga 4 es 0,1 metros al cuadrado. Esto ya lo habíamos calculado en un anterior ejercicio, bueno, en este mismo ejercicio pero para el inciso A, y tenemos como resultado 45 newton la fuerza 4,1. Lo mismo, pueden verificar o recordar lo que ya hemos trabajado ya. Vamos a calcular la fuerza 4,2. Fuerza 4,2 es igual a la constante carga 2 por la carga 4 dividido entre L al cuadrado en este caso. Y lo mismo, esta fuerza es igual a la fuerza 2,4 que teníamos un valor de 22.5 newton. Entonces es lo mismo, la fuerza 2,4 es igual a la fuerza 4,2. Haciendo los cálculos nos va a arrojar el mismo resultado. Por lo tanto, la fuerza 4,2 que queremos calcular también es 22.5 newton.
Finalmente la fuerza 4,3. La fuerza 4,3 es constante carga 3 por carga 4 dividido entre la distancia al cuadrado. La fuerza 4,3 es igual a la constante 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Carga 3. La carga 3 es 5 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Lo mismo para la carga 4. 5 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Dividido entre la distancia al cuadrado. 0,1 metros al cuadrado. Y ahí tenemos el valor de la de la fuerza 4,3. Reemplazamos en la calculadora. Tenemos 9 por 10 a la 9. 5 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la menos 6 dividido entre 0,1 al cuadrado. Eso es igual a 22.5 newton. Tenemos 22.5 newton, la fuerza entre la carga 3 y la carga 4. Entonces, ya habiendo identificado las fuerzas, tenemos el eje de coordenadas cartesianas ahí. Por aquí tenemos la fuerza 4,1 que es igual a 45 newton. También tenemos la fuerza 4,2. Fuerza 4,2 que es igual a 22.5 newton. Y la fuerza 4,3 que es igual a 22.5 newton. Entonces lo primero que hacemos es resolver o hallar la fuerza F entre la fuerza 4,1 y 4,3. Para hallar esta fuerza F, simplemente fuerza F. Para esto vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Tenemos que la fuerza F es igual a raíz cuadrada de la fuerza 4,1 al cuadrado más la fuerza 4,3 al cuadrado. Reemplazando los datos, tenemos 4,1 es 45 newton más la fuerza 4,3 22.5 newton al cuadrado. Vamos a hallar el valor de la fuerza F. Reemplazando en nuestra calculadora tenemos 45 elevado al cuadrado más 22.5, todo es elevado al cuadrado. 50.3 o 31. Tenemos la fuerza resultante 50.31 newton. Eso es la fuerza. Eso es la fuerza F. Una vez hallado la fuerza F, tenemos que calcular la resultante con la fuerza 4,2. Una vez hallado la fuerza F con la fuerza 4,2, tenemos que hacer por el método del paralelogramo y hallar la fuerza resultante. Pero para poder hallar la fuerza resultante necesitamos un ángulo. Y es este ángulo. No sabemos exactamente cuánto es, pero sí tenemos una idea. Esto es 45 grados, porque esto está yendo por la mitad del cuadrado que teníamos aquí. Entonces es 45 grados. No sabemos cuánto vale este ángulo alfa. Entonces, pero sí podemos hallar este ángulo alfa con las fuerzas 4,1 y 4,3. ¿Cómo?
si nosotros trasladamos esta fuerza aquí arriba, más o menos algo como esto, trasladamos la fuerza 4,3 y por aquí tenemos la fuerza 4,1. Lo que queremos hallar es este ángulo alfa. Si rotamos esto, por decir, vamos a rotar por aquí, esto que sea fuerza 4,3 y esto que sea fuerza 4,1. Entonces estamos buscando este ángulo. Ese es el ángulo que estamos buscando. Y para poder hallar este ángulo tenemos que aplicar la función trigonométrica que conocemos, que relaciona el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces calculamos cuánto vale este ángulo alfa. Decimos tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Fuerza 3 sobre 4,3, fuerza 4,1. Y despejando, alfa es igual a la tangente a la inversa de fuerza 4,3. Y esto era 22,5 newton. Y la fuerza 4,1 era 45 newton. Entonces hallamos el ángulo. Tenemos shift tangente de 22,5 dividido entre 45. Eso es 26,6. 26,6 grados. Eso es el ángulo. Entonces volvemos a regraficar. Tenemos un eje de coordenadas cartesianas primeramente, y por aquí tenemos una fuerza que es la fuerza 4,2 y con su valor es 22,5 newton. Por aquí tenemos otra fuerza F, la fuerza F con su valor, esto es la fuerza F con valor de 50,3 newton. Y queremos hallar la fuerza resultante sobre estas. También tenemos algunos datos, por ejemplo aquí 45 grados de ángulo y aquí lo que hemos hallado 26,6 grados. Es el ángulo. Entonces, para aplicar el teorema de los cosenos, porque aquí se aplica el teorema de los cosenos como hemos visto, necesitamos primeramente los dos lados y el ángulo. El ángulo teta es 26,6 grados más 45 grados. Y esto es 71,6 grados. Ya tenemos el ángulo, entonces aquí tenemos un ángulo teta. Y directamente aplicamos el teorema de los cosenos para poder hallar la fuerza resultante. Eso es nuestra incógnita. Tenemos fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada primeramente de la fuerza F al cuadrado más la fuerza 4,2 al cuadrado más 2 veces de la fuerza F por la fuerza 4,2 por coseno de el ángulo teta. Fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada. Valores. Esto tiene un valor de 50,3 newton al cuadrado más la fuerza 4,2 tiene un valor de 22,5 newton al cuadrado más 2 veces de 50,3 newton por 22,5 newton por coseno de 71,6 grados. Coseno de 71,6 grados.
y esto reemplazamos en la calculadora. Tenemos raíz cuadrada de 50.3 al cuadrado más 22.5 al cuadrado más 2 veces de 50.3 por 22.5 por coseno de 71.6 grados igual. La fuerza resultante es 61.24 newton. 61.24 newton. Esto es la respuesta para el inciso B, es decir, la carga que actúa sobre la fuerza que actúa sobre la carga 4. Bien, pasamos al problema 21, pero ya esto de la parte de la evaluación. Recordarles siempre que estamos trabajando con el libro de Física para sexto de secundaria de Edwin Gutiérrez Espada. Y el problema que vamos a resolver es el 21, que nos indica: en la figura se muestran dos partículas electrizadas. Si carga 1 es igual a 4 veces de la carga 2, ¿a qué distancia respecto a carga 1 se debe colocar una carga Q tal que la fuerza resultante en esta sea nula? Procedemos a obtener los datos. Solución. Tenemos que la carga 1 es 4 veces de la carga 2. El valor de la carga 2 no sabemos. La distancia que está separando esto es 3 metros, de acuerdo al gráfico que tenemos. Entonces debemos hallar una carga Q, la distancia de una carga Q hacia la carga Q1. Básicamente lo que nos está preguntando es una carga que es carga Q1 y está separado a una distancia de 3 metros de una carga Q2. Entonces yo quiero colocar en algún punto, yo quiero colocar una carga por aquí, una carga Q, y lo que me está preguntando es a qué distancia va a estar separado de la carga Q1 si la fuerza resultante en esta carga va a ser 0. Y eso es lo que vamos a proceder a calcular. Sobre esta carga va a actuar dos fuerzas. Primeramente una es en este sentido, por repulsión con la carga Q1. Lo vamos a llamar fuerza 1. Y va a existir otra fuerza de repulsión, quizás con la carga 2. Y lo vamos a llamar fuerza 2. Y por aquí va a ir la fuerza 2. Si nos menciona que la carga neta sobre la fuerza neta sobre esta carga es 0, entonces eso quiere decir que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1, o la fuerza 1 es igual a la fuerza 2. Estas dos fuerzas tienen que ser iguales para que la fuerza sobre la carga Q sea nula o 0. Entonces vamos a partir por ahí. La fuerza 1 podemos hallar con la constante carga Q que tenemos y la carga Q1 dividido entre la distancia. La distancia aquí no sabemos, es x al cuadrado. Y la fuerza 2 podemos hallar de estas dos cargas multiplicando la constante por la carga Q por la carga 2 dividido entre la distancia. La distancia aquí no sabemos cuánto vale. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos la distancia total.
Aquí por decir es una carga Y. Entonces X más Y es igual a 3 metros. Yo quiero saber el valor de Y. ¿Cuánto vale esta distancia Y? Y vale 3 menos X. Entonces la distancia es Y cuadrado. Pero sabemos que Y cuadrado es igual a la fuerza 2, Y cuadrado es igual a 3 menos X. Todo eso al cuadrado. Entonces aquí yo hago prevalecer la primera condición. La condición de que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2. Digo, si la fuerza 1 es igual a la fuerza 2, entonces estos también son iguales. Constante carga Q por carga 1 dividido entre X es igual a la constante carga Q por carga 2 entre 3 menos X al cuadrado. Son iguales porque esto representa la fuerza 1 y esto representa la fuerza 2. Y eso es lo que hago. Estoy igualando, entonces a partir de aquí puedo hacer diferentes operaciones. Por ejemplo, las primeras operaciones que se pueden llegar a simplificar las constantes, la carga Q también. Entonces tengo ahí la carga Q1 entre la distancia al cuadrado. Y aquí tengo carga 2. Y esto es 3 menos X al cuadrado. Aparte de esto, ¿qué tengo? Tengo una relación muy interesante aquí. Al inicio en los datos habíamos visto esto. La carga 1 es igual a 4 veces de la carga 2. Y eso es lo que vamos a ver. Colocamos la carga 1, dice que es 4 veces de la carga 2 dividido entre X al cuadrado igual a la carga 2 dividido entre 3 menos X al cuadrado. ¿Qué se puede hacer? Se puede simplificar las cargas y en adelante se convierte en una operación o un problema de matemáticas. Y vamos a ver, esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Tenemos 4, 3 menos X al cuadrado, y esto que está dividiendo también va a pasar a multiplicar. X al cuadrado. Aquí podemos resolver, no resolver en sí. Entonces lo que podemos hacer es desarrollar este binomio. 4, 3 al cuadrado es 9 menos 2 por 3, 6x más X al cuadrado, y esto es igual a X al cuadrado. Continuamos desarrollando. Aquí tenemos 4 por 9, 36 menos 6 por 4, 4 por 6, 24 X más 4 al cuadrado, y es igual a X al cuadrado. Traemos este miembro de aquí y vamos a llevarlo a una forma de una ecuación cuadrática, y se forma así. Una ecuación cuadrática conocemos, es ax al cuadrado más bx más c igual a 0, y se forma una ecuación cuadrática. Formas de resolver: podemos emplear la fórmula general, o también podemos emplear cualquier tipo de factorización. Entonces podemos observar a simple vista que estos son múltiplos de 3. Si dividimos a toda la ecuación entre 3, tenemos x al cuadrado menos 8x más 12 igual a 0. Podemos factorizar x
x menos por más menos, con dos números que multiplicados nos den 12 y sumados nos den menos 8. Podemos obtener por ahí el 2 y 6. Probamos. Si multiplicamos, aquí tenemos menos 6x y aquí tenemos menos 8. Entonces menos 2. Entonces tenemos aquí menos 8. Llegamos a la primera condición y multiplicando menos 2 por menos 6 es igual a 12. Entonces la factorización correcta es esta. Entonces ya tenemos nuestras soluciones. Las soluciones son que x menos 6 es igual a 0 y el otro x menos 2 es igual a 0. Soluciones. La primera solución tenemos ahí x igual a 6 metros. Y la otra solución x igual a 2 metros. ¿Cuál de estas dos soluciones nos sirven a nosotros y cuál no? Vamos a ver cuál nos va a servir y cuál no nos va a servir. Nuestras cargas estaban aquí, carga 1 y la carga 2, y estaban separados a 3 metros y nosotros queríamos colocar una carga en medio ahí y queríamos saber cuánto vale esta distancia, a qué distancia debería estar para que la fuerza neta de estas dos cargas sea igual a 0. Tienen que estar, como esta distancia total es 3 metros, esta distancia debe ser menor a 3 metros, es decir, puede ser 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros, 2 metros y medio, tiene que ser menor. Exige esta distancia, exige que si va a estar dentro de esto, entonces tiene que ser menor que 3. De ahí vemos que la primera solución de 6 metros no está, porque es mayor, puede estar por aquí, pero que no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que esté dentro, y dentro está esta. La primera no sirve, la segunda sirve. Entonces esto es x igual a 2 metros. En conclusión, si yo quiero colocar una carga Q1 y entre la carga Q2 una carga Q, cualquiera que sea, esto debe valer 2 metros. Y esto va a valer de hecho 1 metro, porque toda esta distancia es 3 metros. Esto es la solución que estábamos buscando. Tiene que valer 2 metros. Sabiendo siempre que la condición para esto es que la carga 1 vale 4 veces de la carga 2. Bien, eso es la solución. La distancia que estábamos buscando es exactamente igual a 2 metros. Bien, es todo por este video. Yo me despido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.